Yo te pido, Señor, que todos seamos edificados, Señor, y todos aprendamos algo, pero no solamente como un aprendizaje de conocimiento, sino que crezcamos en espíritu y en poder. Crezcamos en el amor tuyo, Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, después de haber tenido un estudio sobre la muerte de Cristo, ¿recuerdan? El domingo antepasado, que profundizamos un poco en el significado de la cruz, de por qué Cristo fue clavado en una cruz, de por qué Cristo fue traicionado y fue tratado de tal manera que fue humillado hasta la muerte. Fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Se le contó como a uno de los criminales, como un criminal, siendo él santo, siendo él puro, siendo él limpio en todos sus caminos. Aún así, él fue contado con los criminales y pagó el precio de los criminales. Fue imputado, pero también fue juzgado, fue sentenciado como un criminal, porque él pagó por todos los delitos de la humanidad. Delante de una corte romana, delante de una corte judía, él fue declarado culpable. Aunque no le encontraba nada, él fue declarado culpable. Y así llevó todas nuestras transgresiones a la cruz, todos nuestros pecados. Pero pareciera que cuando Dios dice consumado es, cuando Jesús en la cruz dijo consumado es, pareciera que ahí terminó todo. Sí, terminó una etapa de su obra. Consumado es, dijo, se acabó. He hecho el sacrificio que se requería para cargar con la maldición del pecado del mundo. Lo he hecho. Consumado es. Y volteó hacia arriba y entregó, ¿qué entregó? Su espíritu. En un último grito, en un último aliento, Él entregó su espíritu, derramando hasta la última gota de su sangre por el perdón de nuestros pecados y en la paga de la maldición del pecado del mundo que entró a través de Adán y Eva y que está en nuestra carne. Así Él venció. Pero hay algo que continúa después de esta humillación. Ahora comienza la exaltación. Mateo 23:12 dice de esta manera: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio fue el principio que aplicó Cristo en esa cruz. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, exaltado. De tal forma que Pablo en algunas partes dice referencias con respecto a la actitud que debemos de tener ante cualquier situación como cristianos. Sean como Jesús, tengan la misma actitud, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún siendo Dios se despojó de su trono, de toda su majestuosidad, y se hizo hombre y se humilló. Ese es el mensaje de Cristo en la cruz. Humíllate, inclínate, sé humilde, niégate a ti mismo, porque quien se enaltece y no se niega será humillado, pero quien se humilla será enaltecido. Entonces la cruz la vemos como un acto de humillación, y vaya que sí lo es en alguna manera. Pero tenemos que profundizar un poco más en los hechos de la cruz, porque los hechos de la cruz hablan de exaltación. Los profetas hablaban que el Mesías tenía que morir de cierta manera porque Él iba a ser exaltado. Porque Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, iba a ser exaltado. Pero primero tenía que ser humillado. Cuando Jesús murió en la cruz y terminó su proceso de humillación, comenzó el proceso de exaltación. Cuando Jesús dice consumado es, muere, y lo que debería de proceder para la cultura romana es dejar a Jesús sin un sepulcro digno, quebrando todos sus huesos y tirando su cuerpo al Jena, que significa desechos ardientes. El Jena era ahí, en ese lugar donde los romanos crucificaban a los delincuentes y luego los agarraban y los desechaban
en un lugar que se llamaba Gehenna, que era parecido al Seol, era parecido al infierno, porque todo el día estaban quemando y quemando cuerpos. Y ahí va uno, y ahí va otro, y ahí va otro. Y lo que debía de caer en Cristo Jesús era echarlo al Gehenna, era echarlo como prácticamente el lago de fuego. De hecho, fue crucificado incluso a las afueras de la ciudad, a las afueras, porque lo creían indigno. Pero llega un momento en el que el proceso de humillación termina cuando exhala, expira Jesús. Y entonces tenían que haber quebrado cada uno de sus huesos. ¿Por qué? Porque era una ley romana. Para saber si la persona estaba ya completamente muerta, empezaban a quebrar sus huesos para comprobar que la persona de plano ya no tenía vida. Pero a Jesús no le pasó esto. Salmos 34:20. ¿Qué dice Salmos 34:20? Del 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. De tal manera que ahí se empiezan a cumplir las profecías acerca de la exaltación de Dios, porque Él tenía que ser quebrado completamente en todos sus huesos, pero no le quebraron ni uno solo. No le quebraron ni uno solo. Ni uno de sus huesos fue quebrado para que se cumpliese esta profecía, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, iba a ser exaltado. Y ahí empieza el proceso de exaltación. Amén. Entonces, podemos ir a Isaías 53:9, que ya hemos visto Isaías 53 en otras ocasiones, donde están la mayoría de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:9, verso 9. Dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, ¿más qué? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y ahí se cumple otra de las profecías: con los ricos fue su muerte. De tal manera que hay una persona que se llama José de Arimatea. Podemos ver esto en el capítulo 23 de Lucas, verso 50. Capítulo 23 de Lucas, versículo 50. Dice así, ¿estamos ahí? Amén. Amén. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Gloria al Señor. Amén. Entonces, este hombre rico, Dios lo usó para que el proceso de exaltación del Mesías comenzara. Amén. Él intervino, porque lo que le esperaba a Cristo era el Gehenna, era el lago de fuego, era ser calcinado junto con los pecadores. Pero Él tenía otro propósito, Él tenía otra misión. Ahí era consumado un acto, pero no era el fin de Jesucristo. Era el comienzo de una gran iglesia. Era el comienzo de exaltación de nuestro amado Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y hay un proceso de exaltación que Dios empieza a hacer en nosotros, hermanos, cuando nos humillamos. Si nosotros no nos humillamos tal como Cristo lo hizo, no seremos exaltados junto con Él. Nosotros necesitamos llegar y ser humillados, pero tenemos que tener la certeza y la confianza y la fe de que llegará un momento en que Dios intervendrá, utilizará a las personas necesarias para que se cumpla, que si tú te humillaste serás exaltado. Si tú te humillaste serás levantado, no serás avergonzado, no serás abandonado. Pero esto se trata de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y es imposible que seas exaltado. En cambio, la falta de fe hace que nos elevemos y de pronto caigamos, de pronto hacia abajo.
Y ahí aplica la ley del dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Pues en el vocabulario teológico cristiano, lo que baja tiene que subir. Amén. Lo que baja tiene que subir. No tengamos miedo, pues, de humillarnos. No tengamos miedo de pronto ser avergonzados durante un momento cuando nos callamos y no contestamos ante una discusión que no tiene sentido. No tengamos miedo de ser avergonzados por no poder reaccionar de alguna manera o por no tener la capacidad para echar a andar una u otra tarea. Porque si nosotros todos los días vamos a la presencia de Dios y nos humillamos, tenlo por seguro que seremos enaltecidos. Amén. 3 veces Jesús profetizó su muerte y resurrección. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hablando él, ¿no? Él sobre él. Marcos 9:31 también. Este es Marcos 9:31 también, ¿sí? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Él lo profetizó. Y lo mismo pasa aquí en Marcos, en el capítulo 10, verso 34 también. Y le escarnecerán y lo azotarán y escupirán él y le matarán, mas al 3er día, profetizado, él tenía que morir. De hecho, Pedro, en una ocasión, ahí donde Jesús estaba anunciando su muerte y su resurrección, Pedro dice: no, Dios no quiera que te suceda o que te acontezca esto, Señor. No puede ser. Y voltea a Jesús y le dice: aléjate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Curiosamente, pues también se llama Pedro, que significa Petra, que significa piedra, ¿no? Porque él sabía que tenía que morir y al 3er día resucitaría. De tal forma, hermanos, que la resurrección de Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe cristiana. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Sin resurrección no habría ni siquiera que predicar. Sin resurrección no hubiera Cristo comprobado su divinidad. Sin resurrección el Señor no hubiera vencido la muerte. Y no tendríamos la esperanza de que allá en los cielos, cuando nos llegue la hora, estaremos una eternidad en su presencia. No hubiera seguridad alguna si Cristo no hubiera sido Dios y hubiera resucitado y hubiera vencido a la muerte, para que tú y yo tengamos la confianza y la certeza de que todo estará bien cuando partamos a su presencia. Es la piedra angular de nuestra fe, hermanos, la resurrección. Y el viernes, ese viernes en que fue crucificado, Él pagó el precio. La paga del pecado es muerte. Y como Él es justo, Él tiene que pagar lo que es justo. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. Por Adán y Eva entró el pecado, por Adán. Y por Jesús entró la salvación. Amén. De tal manera que la cruz, como lo habíamos dicho, era por el perdón de Él, en singular. ¿Recuerdan? ¿Del qué? Pecado. Acuérdense. ¿Se acuerdan que separé estas 2 palabras, pecado y pecados? ¿Se acuerdan? Díganme amén. Amén. Por favor, hermanos, tráiganse su cuaderno, anoten, pero grábense. Esto es sumamente importante porque es el significado de la cruz, de nuestra fe. Ustedes tienen que estar preparados para dar respuesta de la fe. Amén. Tampoco se trata de ser grandes teólogos, pero en las Escrituras Pablo lo explica de una manera mucho más exacta que la que yo te puedo explicar. Tú te vas a Corintios, tú te vas a Romanos, y ahí está explicadito de pe a pa, porque así era como el Espíritu Santo convencía a la gente de pecado. La cruz no solamente es un simbolismo, la crucifixión no es solamente un simbolismo. Y venir a la iglesia y decir que eres cristiano no es una religión. Si tú vinieras aquí, colgaras una cruz en tu cuello y te fueras y así todas las semanas y solamente supieras eso, fuera una religión. Pero si tú reconoces que tu corazón, Cristo es el gobernador, y tú tienes que ir todos los días a clavarte en una cruz,
clavar todos tus deseos, y que ese es el significado de la cruz, de ser cristiano, ¿cuánta diferencia habría, verdad? El fruto que produce una persona que entiende el sacrificio de la cruz es abismal a una persona que solamente cree que ya está hecho y no tiene que hacer nada. Que ya está hecho y no tiene que entender nada, no tiene que aprender nada, solamente tiene que agarrar de su casa a la iglesia a su casa y se acabó. Eso es una religión, eso no es lo que Cristo quiere que entendamos. No es lo que Cristo quiere que aprendamos. El Señor quiere que nosotros profundicemos en lo que Él hizo, entendamos lo que Él hizo, porque conforme nosotros aprendamos y crezcamos en el conocimiento de Él, encontraremos su inagotable amor, de tal manera que dice: entre más conozco, más amo. Entre más conozco a mi Señor, más lo amo. Entre más entiendo la revelación de las Escrituras para mi vida, más pleno me siento, más obra estoy haciendo. Puedo comprender lo que Dios quiere para mi vida, el propósito de mi vida. Amén. Se termina ese viernes difícil, y comienza el sábado, el Shabbat, el último día de la semana. Por eso les decía que el día de hoy es el primer día, ¿verdad? Por eso venimos a la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia porque es el último día de la semana, y pues porque ya, gracias Señor por la semana que nos diste. Tenemos la cultura de hacerlo, no digo que no. Tenemos la cultura de hacerlo. Señor, gracias por esta semana. Mañana vendrá otra semana. Empecemos a cambiar eso. Verás cómo cambia tu perspectiva de vida. Verás cómo cambia tu relación con Dios. Porque venimos el domingo para entregarle al Señor nuestras primicias. Primicias. Venimos el domingo a la iglesia para cuando va a empezar la semana, venimos y nos presentamos delante de Él. Señor, es el primer día de la semana. Vengo a la iglesia. Vengo a ti porque tú vas primero, Señor. Amén. Y este sábado estaban muy desilusionados. Imagínense, después de haber seguido al Mesías, haberlo esperado primero que nada tanto tiempo. Yo creo que los judíos, sus abuelitos les enseñaron a los judíos: no, mijito, mira, va a venir un Mesías, va a venir un Salvador. Y los papás les contaban la Biblia a sus hijos y les decían las profecías de Isaías y los salmos, y se los explicaban y les decían: va a venir un Mesías. Pues de pronto, ya que había llegado el Mesías, el que los iba a librar de el pueblo romano, ya que había atravesado todo eso y habíamos como pueblo de Dios cumplido con las expectativas de nuestras esperanzas de un Salvador, de pronto ese Salvador fallece y muere. Ya están todos el sábado. Híjole, pues ahora ¿qué va a pasar? Jesús falleció, Jesús murió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Lucas, ahí mismo capítulo 24, versículo 1. Vamos a ver lo que pasa ese domingo, terminando el sábado. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No te escuché, aleluya. Hermanos, te tiene que emocionar esto. Están muy apagados, están muy desconectados del sacrificio. Perdón que se los diga. Estamos hablando de la piedra angular de nuestra fe, del por qué nos levantamos este domingo y vinimos aquí. El Señor te quiere revelar un poquito más, te quiere ir enseñando más, y solo conéctate con estas mujeres yendo un domingo cansadas de un viernes agotador, desilusionadas. No hay peor cosa que experimentar la desilusión. No hay peor cosa que experimentar la desilusión. Cuando uno se desilusiona, ¿verdad que es muy feo desilusionarse? Estás ilusionado, te van a dar un trabajo, ya vas a lograrlo, de repente, sácatelas que siempre no. O llévalo al área que quieras de tu vida, y ahí va, lleva, y siempre no. La desilusión, hermanos, es un sentimiento
o una experiencia muy fea. Y estas mujeres venían así, en esa condición, desilusionadas, porque su maestro, su Señor había sido muerto. Y dice así: y como dice que aconteció, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otra vez. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Al que qué? Al que vive. ¿Qué estás buscando aquí en la tumba? No hay nada. Él vive. Entiendan, mujeres, que al que estaban siguiendo vive. ¿Por qué se desilusionan? Se quedaron en la muerte, pero su obra no termina en la muerte. Él vive. Cualquier otra religión y otro Dios con D chica que puede existir está muerto. Tienen sus restos ahí en un templo, menos el de Cristo, porque Él vive. Amén. ¿Ya me entendieron lo que quiero decir? A lo mejor me faltó expresión para leer, ¿verdad? Puede ser porque ando un poquito mormado. Otra vez. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. 3 veces les profetizó, y no lo usó así como con les voy a hacer como que creyente. No, les dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que morir y resucitará al tercer día. ¿Se los dijo o no se los dijo? 3 veces se los dijo. Como a Pedro también le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me ama? 3 veces. Por eso dicen algunos hermanos cristianos que si quieres confirmación, busques 3 confirmaciones, ¿no? ¿Ya pediste confirmación, hermano? Sí, 3 veces. Porque el Señor se encargó de hacérselo saber. 3 veces. 3 veces se los profetizó Jesucristo mismo: voy a resucitar al tercer día. Amén. Amén. Aleluya. Y dice: entonces ellas se acordaron de las palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. 11 porque pues ya uno había sido muerto también, ¿no? Judas. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Otro que dijo: tengo que verlo para creer. Cuando miró dentro y vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, hasta cuando se enteraron de esto, los romanos y los fariseos les pagaron a unos guardias para que dijeron que se habían robado el cuerpo. Y ayer me estaba ilustrando aquí nuestra querida Alexis que se requiere cuando se trata de un asesinato, un asesinato o un delito. En este caso, la muerte de Cristo fue un asesinato, ¿sí? Se requiere un testigo para comprobar el asesinato, el evento, pues, ¿no? Pero también hay algo que se llama, aquí lo anoté, idoneidad, ¿verdad? Y la idoneidad es de alguna manera varios testigos que presenciaron el evento, y entonces aquel evento con esta idoneidad y este testigo, varios testigos, se convierte en un hecho verídico, verdadero, fiel, fidedigno, y ponle todos los adjetivos que quieras, pero es real, es un hecho. Amén. Amén. La muerte de Cristo fue un hecho por los testigos que hubo, pero también lo fue la resurrección.
empezando por estas mujeres. Y luego fue Pedro rápido a ver. Uno de los guardias mismos confesó que había sido sobornado y que no supo ni qué pasó. Amén. ¿Recuerdan en la crucifixión el último soldado cuando Jesús murió? ¿Qué dijo? De cierto era el Hijo de Dios. Amén. Y a mí me encanta porque me encanta este pasaje. De hecho, hay un libro que se llama 7 millas que estoy leyendo también. Es del pastor del grupo de alabanza de... No me acuerdo cómo se llama, pero es un grupo de alabanza muy conocido. Algo worship, no recuerdo. Pero este pastor escribió un libro que se llama 7 millas. Búsquenlo. Y habla acerca de este camino en que Jesús fue caminando con 2 personas rumbo a Emaús. O sea que el Señor Jesús resucitó y iban 2 ahí caminando bien agüitados ya por la muerte de Jesucristo. Iba a decir pateando el bote, pero pateando las piedras, ¿no? Iban pateando las piedras ya, chale, el Mesías. ¿Mande? No. Steven Furtick, gracias. Elevation Worship. Es el pastor del grupo Elevation Worship. Entonces, curiosamente, aquí en estas 7 millas, que son, ¿sabe cuántos estadios? Pero son 7.4 millas. Son 12 kilómetros lo que estuvieron caminando. Imagínate, 12 kilómetros caminando con Cristo resucitado. Amén. Pero adivina que no se dieron cuenta que era Jesús. Leemos, vamos a leer. Esa historia viene aquí en el mismo capítulo 24 del versículo 36. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Perdón. Está ya, 13, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13 dice: y he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 7.4 millas o 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dios destapó el velo. No van a poder caer en cuenta aquí entrando enseguida. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? A ver, ¿de qué están hablando ustedes dos? ¿Qué pláticas son estas que traen? ¿Qué alegata traen? Porque venían, los romanos nunca, ¿no? Nosotros los judíos, ¿sí, no? Venían, salud. ¿Qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único forastero, el único que no sabe de nada? Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que había alguien que supuestamente era el Mesías, lo mataron. ¿Por qué nos preguntas si que estamos alegando si venimos de ahí? ¿Ya no te diste cuenta tú de todo lo que pasó? Así le hablamos a Jesús a veces, ¿no? ¿Que no ves todo lo que estoy sufriendo, Dios? ¿Qué tienes, hijo mío? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué no estás viendo? Obviamente Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe perfectamente. De hecho, le costó todo por lo que tú estás sufriendo. Él sufre junto contigo. Entonces en el versículo 19 dice: entonces se le dijo: ¿qué cosas? Todavía Jesús no, este tipo de como sarcasmo, ¿no? Entonces se le dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas debo de saber? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo su pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros
que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vieron descendiendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, o sea, eran discípulos, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Fíjense, la tumba vacía, ¿sí? La tumba vacía, los ángeles ahí, los testigos oculares, y aún, pero no estaba él. Qué chiste. Pero no lo vieron a él. A ver, queremos verlo a él. Y venían hablando con él. Qué cosa tan tremenda. Llévalo a tu vida, llévalo a tu vida. Porque la palabra de Dios es un espejo. Tenemos que llevar la palabra de Dios a nuestra vida. Hay una enseñanza para ti en este día. Y puede que sigas en el camino de Emaús todavía. Y el mensaje vaya enseguida de ti el día de hoy y no lo agarres. Agarra el mensaje, arrebátalo para ti. ¿Cuántas veces Dios va caminando enseguida de ti y tú te preguntas, ¿dónde está Él? ¿Cuántas veces Dios te ha dado la respuesta a tu situación y todavía sigues orando lo mismo? Señor, mándame una respuesta. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la salida a una tentación y tú dices, Señor, soy débil, fortalécete en mi debilidad, Señor. Me basta tu gracia, Padre. Y el Señor, por acá. No, llévalo a tu vida. Y a la mía. Estoy hablando por mí. Lo que hablo, lo sé que lo vivimos todos, pero sé que yo también lo vivo. Amén. Bien, seguimos. Dice, y como no hallaron el cuerpo, vinieron descendiendo, que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, de aquí lo agarró Pablo, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oh, yo pensé que no sabía nada de lo que había acontecido. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, como diciendo, aquí ya me voy a ir para otro lado yo. Ya los voy a dejar ser, dijo, porque 12 kilómetros explicándoles profecías y demás, ¿no? Ya como, yo pienso que en un ratito como se empezó a alejar, como diciendo, están dándole vueltas. Y dice así, en el 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Oh, quédate, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía tu corazón cuando Dios te estaba hablando y te estaba diciendo, ya ríndete? ¿No ardía tu corazón? ¿Me lo vas a negar? Le dijo el uno al otro. No ardía tu corazón. Se sentía la presencia de Dios ahí. ¿No ardía tu corazón? Dios mío. Dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pueden pasarlos de la alabanza, por favor. Increíble, ¿verdad? Hermanos, la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. La cruz es lo que hay que predicar, pero si no se predica la resurrección, en vano es nuestra predicación. Pablo lo expresa justo de esta manera. Romanos 4, 23 y 25. Fíjense bien cómo dice. Romanos 4, 23 y 25. Dice así, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al final dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones en la cruz y resucitado para nuestra justificación.
Amén. Primera de Corintios 15, con esta terminamos. Fíjense bien la expresión de Pablo, ¿no? Hablando acerca de la resurrección de los muertos y la importancia que tenemos como iglesia entender y reconocer la resurrección. Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que... Otra vez fuerte. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Así lo dijo Pablo. Todo lo que tú vienes los domingos, los martes, lo que oras, todo es vano si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, en vano es la predicación, en vano es nuestra fe, en vano es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dios mío. Si tú esperas a la resurrección solamente en 80 años de tu vida y no en la eternidad, entonces vaya conmiseración tuya. Eres el peor de los peores, la peor religión, dice Pablo. Entonces somos conmiserados todos. ¡Qué miseria! Pensar que Cristo resucitó, pero no venció a la muerte. Que pagó el pecado, pero no venció a la muerte. Vana es mi predicación. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando aquí, hermanos? Es lo que Pablo está diciendo. Hey, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué no entienden? Se requiere la resurrección. Y para una resurrección y vencer a la muerte, se requiere que Dios mismo venga y haga ese sacrificio. No puede ser cualquier hombre, no puedes hacerlo tú, no puedo hacerlo yo, no puedo hacerlo un profeta, no puede ser Elías, no puede ser Isaías, no puede ser Juan el Bautista. Tiene que ser Cristo, tiene que ser el Hijo de Dios, Dios mismo en su sustancia, en su divinidad, en su deidad, en su santidad, en su completa santidad, venir aquí y hacer el sacrificio perfecto para resucitar y vencer a la muerte. Y vencer a la muerte, resucitar. Si no, en vano es tu fe, en vano es mi fe, no sirve de nada. ¿Quién cree en la resurrección de los muertos? ¿Quién conoce al que fue a la cruz? ¿Quién entiende que Cristo murió y resucitó al tercer día? Si no, pregúntenle a todos los testigos. Y yo, así como dice Pablo, siendo un abortivo, soy testigo. Yo tuve un encuentro con Cristo
Y yo antes me drogaba y ahora ayudo a los que se drogan. Yo antes mentía, hoy estoy abrazando la verdad. Yo antes estaba muerto y ahora tengo vida. ¿Por qué? Por Cristo. Porque tuve un encuentro caminando hacia Maús con Cristo y me quitaron el velo y me di cuenta quién venía a mi lado. Era Jesucristo, era Dios mismo resucitando. Ese es el Señor Jesús. Es el encuentro que Dios quiere contigo. Dios quiere un encuentro contigo para que tu corazón cambie, tu vida cambie. ¿Entiende? Él resucitó. Aleluya, Él resucitó. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos a cantar esta canción. Vamos a cantar esta canción con todo el corazón. Préstenme su voz porque yo no tengo. Canten ustedes, amén. No importa que se vaya lo que se tenga que ir. Que el mensaje, aunque les quede grabado el mensaje. Ahí mañana vemos cómo lo hacemos, Norma, a las 7 de la mañana.